Oh, ¿por qué? Ahora sí, detener transcripción. Vamos a admitir a Héctor. Hola colegas, ¿cómo están? Oye, un gusto tenerlos aquí. Un saludo para todos, un saludo para Yurisa, Caro, Héctor, Richard, Margie, Ignacio, y quiero darle las gracias por su tiempo para poder compartir esta experiencia entre los países con respecto a la contabilidad de emisiones directas e indirectas de óxido nitroso desde diferentes fuentes del sector agricultura. Contarle un poco a las partes que esta cooperación o este intercambio de experiencias se da en el marco de la Red de Transparencia Climática de América Latina y el Caribe, hispanohablante, una red regional de Civic GSP, y en donde los colegas de Panamá nos solicitan que nosotros mediemos para poder intercambiar experiencia con países con respecto a las materias que se tratan. Entonces, en este caso, queremos conversar con Chile respecto a las emisiones directas e indirectas de diferentes fuentes desde los suelos agrícolas. Eso en general. Me gustaría partir, si nos podemos dar una ronda de presentación. Yo creo que la mayoría de ustedes me conocen. Mi nombre es Paulo Cornejo, soy coordinador de la Red de Transparencia Climática de Civic GSP para América Latina y el Caribe hispanohablante, y también soy asesor en una doble jugada. Soy asesor también para Chile en temas de agricultura. Eso en general. No sé si los colegas de Panamá me gustaría que partaran presentándose. Yurisa, por favor. Hola, buen día a todos. Hola, Richard, ¿cómo estás? Trato de no verle. Bueno, mi nombre es Yurisa Guerrero y formo parte del equipo que ve el inventario específicamente para el sector de la agricultura. Y bueno, en esta oportunidad, pues, quisiéramos pues abordar el tema de la mineralización de los suelos agrícolas. Adelante, ingeniero Héctor. Buen día a todos, compañeros. Héctor Pérez, del Ministerio de Agricultura de Panamá, miembro del equipo de inventario sectorial agrícola. Hola, buenos días. Mi nombre es María Moreno y bueno, yo laboro y el ingeniero Héctor en los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero por parte del Ministerio de Ambiente. Un gustazo. Entonces ahora los colegas de Chile, por favor, Richard, si te puedes presentar. Hola, soy Richard Martínez y estoy oficiando como coordinador del Sistema Nacional de Inventario de Chile, y también estoy apoyando la coordinación del próximo informe de transparencia que va a presentar el país. Esperamos el 2024. Le doy el pase a Ignacio. Hola a todos, soy Ignacio Beltrán, trabajo en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Chile y soy parte del equipo del sector agricultura del inventario de gases de efecto invernadero. ¿Carol? Hola, yo soy Carol Rixiardi y soy consultora externa del inventario de gases de efecto invernadero sector agricultura. Buenísimo, parece que estamos todos entonces. Bueno, entonces lo primero que me gusta siempre mencionar es que este tipo de conversaciones se dan en una conversación de confianza entre colegas de la región, colegas que nos conocemos un montón, ya venimos trabajando hace tiempo, tanto en el marco de la Red Latinoamericana de Inventarios de Gases de Efecto Invernadero, como de esta nueva red de transparencia climática para América Latina y el Caribe hispanohablante. En ese sentido, yo voy a tomar la palabra para poder conversar. No sé si Richard quieres decir algo antes de partir, hablando yo. Sí, es importante que se entienda que la lógica de esta reunión, que fue una solicitud de Panamá, ¿cierto? Es algo que hoy día el país va a responder, y para eso solicitamos el apoyo de Paulo, que como mencionó tiene esta doble militancia, ¿cierto? Que está apoyando a Chile también técnicamente, porque nosotros estamos reformando el equipo del sector agricultura. Así que en ese contexto le pedimos a él su participación, dada también su conocimiento del inventario de Chile, además de su vasta experiencia como revisor de inventarios del sector y también como revisor líder de inventario. Así que no sé si si Pablo va a partir tú
primero o Panamá va a hacer preguntas? Yo creo que es mejor que quizás tú des un contexto. Por eso yo te digo que enmarco una conversación fraterna entre colegas, porque en realidad como que la estructura media rígida en este tipo de conversación no son muy, no son muy provechosas, a mi parecer. Entonces, en realidad, no sé, ya ahora que hizo esa aclaración Richard, que me parecía que era pertinente hacerla, no sé si Yurisa quieres partir tú planteando algún tema. Eh, Tú plantearon la dinámica, podríamos decir. Ok, bueno, entrando un poco en contexto, nosotros en nuestro inventario, pues en la serie anterior presentada, no estimamos tanto mineralización como residuos. Si bien revisando las directrices, la ecuación es muy sencilla, por decirlo así en palabras, hacia atrás está todo un trabajo que viene del sector UTCUS y en ese sector sí no tengo como esa experiencia. No sé si de repente por parte de ustedes que nos comenten cómo han abordado esta subcategoría dentro de suelos agrícolas. Perfecto. Ya, el primer punto que voy a partir diciendo es que en el ámbito de la mineralización de suelo, prácticamente ningún país de la región lo estima, ni siquiera Chile. Chile no está haciendo ese cálculo, básicamente por lo que tú planteas, que es un problema de información. Y un problema de información porque básicamente lo que se necesita la dinámica propia en las tierras de cultivo que permanecen como tierras de cultivo bajo las diferentes prácticas agrícolas. Entonces, en general, es un tema que muy pocos países calculan. De hecho, en la región yo no conozco quién lo hace, ¿ya? Eh, Estamos hablando de mineralización. Ahora, ¿por dónde partiría esta conversación? Partiría por la siguiente parte. Cuando yo no, cuando yo tiendo a no encontrar, eh, cuando no entiendo la directriz del IPCC o no sé cómo hacer las cosas, yo lo que usualmente hago y recomiendo hacer es vean a los más desarrollados, vean a los países desarrollados. Entonces, el primer paso que yo les diría que esto es como una introducción, en su buscador, cualquier buscador, pueden poner UNFSSC y pueden poner Locator. El locator es una herramienta para las revisiones de gases de los inventarios que la convención pone a disposición de los revisores de inventarios. Pero yo siempre pensé que eso era para los revisores, pero me acabo de dar cuenta hoy día que en realidad es de libre acceso. De hecho, por eso si ustedes están viendo, lo estoy viendo por una página incógnita para asegurarme de que es de libre acceso. Entonces ustedes pueden poner locator. Se lo voy a compartir se lo voy a compartir en el chat. ¿Ya? ¿Y por qué yo me voy al locator usualmente? Porque el locator te sirve para entender qué han hecho los países. Entonces, ahí ustedes están viendo la herramienta. Entonces, ustedes pueden seleccionar un país desarrollado en particular o pueden a todos. Pueden buscar cuál es la última actualización, perdón, la última presentación de información y si es que incluyo los precursores o no incluyo precursores. En este caso no nos interesa. Entonces, ¿qué cosa? Nos podríamos ir a agricultura, nos podríamos ir en suelo agrícola, emisiones directas y nos podríamos ir directamente a mineralización. Entonces, si yo le pongo mineralización, el locator me muestra todas las variables que vamos a encontrar. El locator se usa para comparar básicamente, para comparar países y qué es lo que han hecho los países. Entonces, aquí en el locator puedo encontrar, en el caso particular de mineralización, inmovilización asociada a pérdida o ganancia de suelo orgánico, puedo encontrar el factor de emisión, puedo encontrar las emisiones. Por ejemplo, mira, si le doy las emisiones, ahí están las emisiones de todos los países. Y las emisiones para todos los años. Entonces, lo que me interesa en este caso, yo si buscara cómo ver, lo que yo haría es buscar los métodos aplicados. Entonces ahí me doy cuenta que, por ejemplo, Australia sí está calculando con un Tier 1, con un método de nivel 1, esta categoría en particular,
y voy viendo, por ejemplo, quiénes no aplica, quiénes no aplica, o quiénes están en un tier 2, en un nivel 2, que en este caso podría estar Canadá. ¿Por qué hago esto? Porque después entonces lo que yo hago, me voy a las presentaciones de estos países, po. Entonces ahí lo que yo les sugiero que hagan es que pongan la convención y pongan el NIR, el National Inventory Report. Y ahí en el National Inventory Report me voy al último. Y ahí elijo entonces un país que haya desarrollado estos temas. Entonces, por ejemplo, aquí dice que Australia lo hizo. Un país que a mí me gusta mucho siempre es Nueva Zelanda, cómo hace las cosas. Algo no funcionó, no sé por qué no me está funcionando. No se me haya caído esta porquería de internet. Se me está viendo, ¿no? O perdí el internet. Sí, sí se ve. Ah, ya. Pensé que había perdido internet. Ya, entonces, por algún motivo no me está funcionando, porque esto ya lo hice y me funcionó. Voy a ir a buscarlo en mi otro navegador, en el no incógnito. Ya, aquí está. Entonces, aquí ustedes se pueden bajar el inventario de cualquier país desarrollado. Está en la fecha de presentación de la información, el NIR y están las CRT. Incluso aquí estoy viendo que hay países como Austria que ya presentó Australia presentó las CRT en comparación con las CRF. Vamos a Australia, pues veamos qué cosa interesante tiene Australia. Ya, pero en general, esto que yo estoy mostrando es solamente como lo que sugiero que ustedes puedan hacer como inventaristas cuando tengan dudas con respecto a cómo implementar una metodología. Les va a servir harto en ese aspecto. Ahora, si nos vamos a la mineralización en sí, Yurisa, yo quería partir como un poco hablando de las generalidades, como para ir bajando hasta la mineralización, entender dónde se da la mineralización y después darnos cuenta que esto es netamente una responsabilidad del equipo de UTCUTS. Es así de simple. ¿Por qué? ¿Qué nos dice la metodología? La metodología en general nos dicen que en la contabilidad de emisiones de óxido nitroso de los suelos gestionados, vamos a encontrar dos grandes grupos, sabemos eso. Tenemos las emisiones directas y las emisiones indirectas. Y dentro de cada una de estas emisiones tenemos diferentes fuentes. Las directrices son súper claras en mostrarnos las diferentes fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero para esta categoría en particular. Y aquí una de las emisiones o de las fuentes de emisiones es la mineralización de nitrógeno en la materia orgánica del suelo producida por el drenaje o la gestión del suelo orgánico o por cambio en los cultivos, en los usos de las tierras en suelos minerales. Entonces aquí hay dos cosas que tenemos que tener súper claras. Una cosa es el proceso de mineralización de nitrógeno, que eso es básicamente cuando se transforma el nitrógeno orgánico en un nitrógeno inorgánico para ser aprovechado por los cultivos. Y esto se puede dar por varias situaciones. Una se puede dar por la gestión de los cultivos, o sea, tú cuando al final te metes a gestionar una tierra, un suelo en este caso, una tierra y un suelo a su vez, se puede generar esta mineralización por un montón de situaciones. Entonces aquí lo que te está diciendo básicamente es cuando tú drenas suelos orgánicos, al drenar suelos orgánicos básicamente estás generando que se libere un montón de CO2, dióxido nitroso, o también cuando hay cambios, cuando produces una oxidación del suelo, se oxida el carbono y al perder carbono se pierde nitrógeno debido a toda esta relación carbono-nitrógeno que existe en los suelos y que tiene relación con la materia orgánica del suelo. Entonces me gustaría partir diciendo eso porque como les decía en la reunión anterior, creo que es clave cuando uno calcula gases de efecto invernadero, es sumamente clave lograr entender a qué hace referencia la fuente, o sea, cómo surge el gas de efecto invernadero.
Porque al momento en que nosotros entendemos cómo funciona el gas, cómo se libera el gas de efecto invernadero, entendemos qué es lo que necesitamos para poder contabilizarlo. Aquí básicamente se genera por mineralización, o sea, básicamente al momento de oxidar el carbono, por la relación carbono-nitrógeno se libera el nitrógeno a la atmósfera en forma directa de N2O y de forma indirecta, en el caso particular de mineralización, por el cambio de uso de la tierra, se genera solamente por lixiviación, no por volatilización. Lo vamos a ver después. Entonces aquí nos dice que una de las fuentes de emisiones directas es básicamente la mineralización de nitrógeno relacionada con la pérdida de materia orgánica del suelo como resultado de cambios en el uso de la tierra y en la gestión de suelos minerales. Eso tiene que estar súper claro, porque en realidad la mineralización en sí se da en prácticamente todas las fuentes. Se da en fertilizante, bueno, en el sintético no, porque en realidad ya es sintético, pero en el orgánico se da, en la orina y el estiércol depositado en pasturas, prados y praderas también se da la mineralización en sí. Pero lo que aquí quiero destacar que esto se diferencia de lo anterior porque esta mineralización se genera por la pérdida de materia orgánica del suelo y que es resultado del cambio de uso de la tierra o en la gestión del suelo minerales. Y eso es importante porque al final acá hay un tema que no sale explícito en las directrices o si aparece, no lo encontré. Ya ustedes me pueden ayudar con eso. Porque en realidad la ecuación que te muestra acá es para todos la gestión de suelos o los cambios de uso de la tierra. Sin embargo, una cosa es cómo lo calculas y otra cosa es dónde lo reportas apropiadamente. Y en este caso particular del sector agricultura, esta dinámica solamente se reporta para las tierras de cultivo, no para los otros usos de la tierra. Los otros usos de la tierra deben usar esta misma ecuación, pero deben reportarla en sus respectivos usos de la tierra. Así que, ojo, la ecuación que aparece acá se usa para todos los tipos de las categorías de tierra, pero ojo, porque si ustedes van a calcular esto, eh, todas las dinámicas de cambio de uso de la tierra o la gestión de suelos minerales dentro de las diferentes categorías de uso de la tierra deberían ser contabilizados dentro de sus respectivas usos de la tierra. ¿Se entiende eso? Porque a veces ni yo me entiendo cuando hablo. Sí, ok, sí, bueno, creo que sí te entendí, porque estaba viendo que ese dato de actividad, que es como el delta mineral que sale allí, está en las hojas de cálculo de tierras de cultivo, pastizales y tierras forestales. Entonces, escuchándote a ti, podría entender que solamente tomaría pues el dato de tierras de cultivo, no los otros. Exactamente. Y eso te lo vamos a demostrar de la siguiente forma. Lo voy a demostrar porque también, si voy a decir algo, tengo que argumentarlo, ¿no? Ya. Entonces, ¿dónde iba? Vámonos a la parte, sigamos con la parte como teórica. Una cosa interesante de que la mineralización de nitrógeno es una categoría nueva en comparación con las directrices del 96. Entonces también por eso es re complicado. Muy pocos países avanzan en este tema porque como están en este cambio aparecen nuevas categorías como por ejemplo también desde el salto del 96, 2000, 2006 hay categorías que aparecen y categorías que se eliminan. Por ejemplo, una de las categorías que se eliminó es la fijación biológica de nitrógeno, pero aparece una nueva categoría que es la mineralización de nitrógeno con el tema del uso de la tierra y gestión de la tierra. Entonces, vamos a ver aquí, en general, ¿por qué te comentaba que la mineralización se da tanto en nitrógeno orgánico, nitrógeno de la orina? Y eso te lo explica la directriz y te dice, aparece en todos lados. Por eso el factor de emisión es el mismo para para todas estas fuentes de nitrógeno del suelo.
el mismo factor de emisión para lo sintético, para lo orgánico, para los residuos de cosecha y para el SOM, que es la mineralización de nitrógeno relacionado con bla, 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 bla. Al final, lo importante, a mi parecer, de este nombre no es esta parte, la mineración relacionada con la pérdida, sino que es lo siguiente: pérdidas de materia orgánica del suelo como resultado de cambios de uso de la tierra o en la gestión de suelos minerales. Esa es la clave de esta categoría. Entonces, aquí también nos dice, podemos ver en el macro, en la ecuación macro de la categoría en sí, podemos ver dónde está ubicado. Y esto nos dice que es la cantidad anual de nitrógeno en suelos, minerales que se mineralizan relacionada con la pérdida, bla, 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 todo lo que ya hemos estado conversando. Por lo tanto, mi primer punto que quería hacer es que con respecto y aquí hay una parte también que me gusta cómo está escrito, porque aquí te dice y te vuelve a repetir que en realidad esta categoría está estrechamente relacionada con el contenido de materia orgánica del suelo que acompaña la pérdida de carbono de los suelos que siguen un cambio en el uso de la tierra o gestión de la tierra. Entonces, con eso quiero decir que, ojo, aquí lo que se calcula en general es el carbono del suelo. Y el carbono del suelo, ¿quiénes son los encargados de eso? Los UTCUT, no nosotros, de agricultura. Entonces, ojo ahí con ese tema. Porque en realidad, después vamos a mostrar la ecuación, cuando yo calculo el nitrógeno que estoy perdiendo, tiene que estar con la relación carbono-nitrógeno. Por lo tanto, estamos calculando el carbono perdido. La pérdida de materia orgánica en los suelos se da por oxidación, básicamente, de la materia orgánica. Entonces, cuando el carbono entra en contacto con el oxígeno a través de estos cambios de uso de la tierra o de la gestión o la práctica misma de la agrícola, este carbono se nos transforma en CO2 y al perder este carbono como CO2 se pierde la relación que tiene con el nitrógeno. Entonces eso también es súper importante tenerlo en claro para poder entender dónde se genera la emisión. Entonces, con respecto al factor de emisión, yo creo que el primer punto no es el problema de calcular estas emisiones no está en el factor de emisión porque el primer factor de emisión se refiere a la cantidad de dióxido de nitrógeno, óxido de nitrógeno, no, se me olvidó, NO2, emitidas por las distintas aplicaciones de nitrógeno sintético orgánico en los suelos, incluyendo los residuos agrícolas y la mineralización del carbono orgánico del suelo en suelos minerales debido a los cambios de uso de la tierra. Entonces, lo que quiero decir aquí que si nos vamos a preocupar de algo, no nos preocupemos del factor de emisión, porque el factor de emisión ya está por defecto y está sumamente claro, explicitado de a qué corresponde, incluso lo que dice, que básicamente corresponde al 1%, y si uno se pone a leer, aquí dice claramente que el valor del F1 se cambió de 1.25 de las directrices anteriores a 1%, dada la evidencia científica actual. Entonces, decimos, se redondea en el 1%. ¿Dónde está el problema? El problema está en la elección de datos de actividad. Entonces, cuando nos vamos a los datos de actividad, aquí remarqué el nitrógeno mineralizado. Entonces, aquí nos dice básicamente que el SOM se refiere a la cantidad de nitrógeno mineralizado de la pérdida de carbono orgánico del suelo en suelos minerales por cambio en el uso de la tierra o prácticas de gestión. Y aquí te dice cómo se explica la dinámica de la pérdida o cómo afecta los cambios de uso de la tierra o la gestión de la tierra o de los suelos, cómo afecta la dinámica del carbono, te manda al capítulo 2, la sección 233 de las directrices del IPCC para poder entender cómo afecta los cambios de uso de la tierra, la dinámica del carbono. Entonces, lo que te está diciendo aquí básicamente es que para poder entender cómo afecta el nitrógeno, tienes que entender cómo afecta el carbono estas dinámicas del suelo. Y aquí también es importante porque te dice que el carbono y el nitrógeno orgánico están íntimamente ligados con la materia orgánica del suelo. Por lo tanto, lo que te da la lógica aquí es cuánto materia orgánica tienes en el suelo. Si se pierde carbono del suelo por oxidación debido al cambio en el uso de la tierra o la gestión de la tierra, esta pérdida tendrá lugar acompañada con una simultánea mineralización del nitrógeno. Donde hay una pérdida de carbono del suelo, este nitrógeno mineralizado se considera una fuente adicional de nitrógeno disponible para la conversión en
O2. Eso me parece que es clave para poder entender la dinámica. Y se emplea el mismo factor de emisión, bla, 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 te dice descomposición de residuos, no da el proceso opuesto a la mineralización. ¿Y qué otra cosa te dice? Entonces, lo primero que a mi parecer desde el punto de vista de ustedes deberían hacer es conversar, o te lo pregunto, Yurisa, ¿ustedes han conversado con UTCUTS con respecto a este tema? Se los he mencionado, pero todavía no lo internalizan. Ya, Sí. entonces ahí hay un tema, porque puede que ellos no lo estén internalizando porque digan eso es de agricultura, es un problema de agricultura. Entonces ahí es donde tú tienes que decirle, no, pues, porque ustedes contabilizan, en el sector UTCUT, ustedes contabilizan carbono, ¿cierto? Ese es como el negocio. Pero ojo, que ustedes también contabilizan NO2 y metano dentro del sector UTCUTS. Usualmente calculan se limitan los sector UTCUT a calcular NO2 y metano de las perturbaciones, como que es lo más que ellos se concentran. Y en el caso de perturbaciones, básicamente incendio. Ahí está el negocio de ellos. Pero ojo, que hay otras dinámicas que ellos sí están calculando, que son los depósitos de carbono en los suelos, en los suelos en general, ¿ya? En los suelos orgánicos y minerales. Pero ese cambio, las directrices están siendo súper claras en decirte que cualquier cambio de la materia orgánica existente en los suelos, ya sea por cambio de uso de la tierra y cambios en la gestión de la tierra, o sea, estamos hablando de cambios que se generen en tierras que permanecen como tales, pero también en otras tierras que cambian a otro uso de la tierra, esa dinámica está acompañada de una pérdida de carbono y esa pérdida de carbono está de la mano con una pérdida de nitrógeno. Eso es clave que tiene que mencionárselo a los compañeros a los colegas de UTCUTS. O sea, su cambio de carbono en los suelos genera pérdida de nitrógeno. Y eso deben contabilizarlo. Tienen que buscar alguna forma de contabilizarlo. ¿Qué quiero decirte con eso? Que al final, gran parte de este problema es de ellos, no de ustedes. Ustedes, entonces las directrices te entregan esta ecuación, pero esta ecuación, ojo, porque dice pasos para el cálculo de estimar los cambios en el suministro de nitrógeno por mineralización. Y aquí dice calcular el promedio anual de pérdida de carbono del suelo. Entonces el paso 1 tienes que calcular la pérdida anual, que es el delta carbono minerales de los diferentes usos de la tierra, para la superficie en cuestión durante el periodo del inventario, empleando la ecuación 2.25 del capítulo 2, que son las generalidades. Aplicando el método nivel 1, cuando tú aplicas el método de nivel 1, el valor será único para todos los usos de las tierras y sistemas de gestión. Solamente cuando tú empleas un nivel superior, el método de nivel 2, el valor se desagrega por los distintos usos de las tierras y o sistemas de gestión. Entonces hay que quede claro eso. O sea, yo entiendo que usted o la mayoría de los países que están moviéndose a eso se están moviendo primero a un nivel 1, por lo tanto aplican un mismo factor por defecto para todas las gestiones y todos los usos de la tierra. El paso 2 es estimar el nitrógeno mineralizado como consecuencia de esta pérdida de carbono del suelo, aplicando la ecuación 11. Entonces, a mi parecer, y esto es una opinión re personal, ustedes tienen potestad en el paso 2. Y en el paso 2, ustedes, los colegas de UTCUT, deberían entregarle a ustedes el promedio anual de pérdida de carbono del suelo. Ustedes deberían tomar esto y deberían decir, listo, para todos,
el uso de tierra que les compete a ustedes es tierras de cultivo, las demás son del sector UTCUTS. Y esto pasa mucho, es lo mismo que pasa, por ejemplo, dentro de las metodologías del IPCC con el cultivo del arroz. Por ejemplo, el cultivo del arroz, tú no lo encuentras, las emisiones del cultivo de arroz, tú no las encuentras dentro de la categoría, no la encuentras dentro de la categoría ni fermentación entérica, que uno siempre dice, uno tiende a decir esto es agricultura dentro de las directrices del IPCC. Y no, porque hay diferentes categorías que se reparten dentro de toda la metodología. El mejor ejemplo de eso, o un ejemplo de eso, es el tema de que para contabilizar nitrógeno de la mineralización por el cambio de uso de la tierra o la gestión, está metido acá. Pero también tendríamos que irnos a tierras de cultivo si queremos ver el arroz, las emisiones de metano del arroz que están acá. Entonces, ojo también, de repente, quizás estoy proyectando mis propios errores, porque en realidad uno tiende a pensar, o yo tiendo a pensar, lo voy a decir así, yo tiendo a pensar de que agricultura está acá, pero no, agricultura está repartido durante todo el volumen, incluso si tú quieres contabilizar emisiones de gases no CO2, producto de las perturbaciones en diferentes usos de la Tierra, eso está en el capítulo 2, no está en el capítulo de el 11 o el 10, que son los que uno podríamos asimilar. Entonces, ojo, y eso es un ojo para los colegas de UTCUTS, porque hay cosas que tienen que contabilizar que no están donde ellos creen que es UTCUTS. Eso como una visión muy general. Entonces, a ver, sigamos con el tema de... Ya. Entonces, en realidad, ¿cómo paso? La pregunta es, porque el dato de actividad son la cantidad de nitrógeno, pero cuando nosotros vemos esto es el delta de carbono. Para eso lo que nosotros necesitamos es la relación carbono-nitrógeno de la materia orgánica del suelo. Y aquí la directriz del IPCC te dice que puede usarse un valor por defecto de 15, con un rango de incertidumbre entre 10 y 30 para la relación de carbono-nitrógeno. Entonces, cuando ustedes o cuando los equipos de UTCUTS calculan, lo que están calculando ellos es la cantidad de carbono. Entonces tú vas a usar la relación carbono-nitrógeno. O sea, si ellos te dicen que ellos tienen 15, 15 toneladas de carbono, tú puedes decir, entonces yo tengo 1 tonelada de nitrógeno, porque la relación por defecto que te plantea es 15, con un rango de incertidumbre de 10 a 30. Ahora, aquí la directriz también te dice que si tú quieres avanzar en mejorar tu metodología, empieza a determinar relaciones de carbono específicas para tu país. Y ahí es donde todo se vuelve infinitamente complicado en este mundo, porque en realidad cuando nos vamos al sector UTCUTS, nos damos cuenta de que UTCUTS te dice, calcula el carbono específico por tipo de tierra, por clima, por tipo de suelo. Por lo tanto, cada una de esas cosas, si nosotros queremos avanzar en la metodología para implementar métodos de nivel superior, tendríamos entonces que empezar a tener esa relación carbono-nitrógeno para cada tipo de suelo, para cada gestión del suelo en diferentes condiciones climáticas. Y ahí ya se nos vuelve todo una infinidad de cosas por hacer. Enfrentar el pastizal. Ya, y dice para situaciones que impliquen cambio en el uso de la tierra, forestales, pastizales a tierras de cultivo, en ausencia de datos más específicos de la zona. Puede usarse un valor por defecto de 10 rango entre para situaciones que impliquen cambio en la gestión de tierra de cultivo que permanecen como tales. La relación carbono puede cambiar a través del tiempo, con los usos de la tierra o las prácticas de gestión. Si los países pueden documentar los cambios en la relación, sería mejor. Y básicamente lo único que ustedes van a necesitar también es el tipo de uso de la tierra y gestión del sistema. Para el nivel 1, el valor de esta variable
se calcula en un único paso. Para el nivel 2 se calcula sumando todos los tipos de uso de la tierra y sistemas de gestión. Por eso es la sumatoria de los diferentes tipos de tierra y sistemas de gestión. Eso en general con respecto a la metodología. Ahora, si nos vamos a la 225, si nos vamos a la 225, es básicamente esto ya es trabajo netamente de UTCUTS. Y aquí, ¿qué te dice lo UTCUT? Básicamente te dicen que tú tienes que tener la existencia de carbono en el último año de tu inventario y la existencia de carbono en el primer año de tu inventario. Y tienes que dividirlo por un D, que el D es por defecto, que es la dependencia temporal. Por defecto son 20 años, pero también te dice que si tú tienes alguna situación país específica donde cambie ese defecto de 20 años, tú deberías reflejarlo. Esto es básicamente qué es lo que está calculando. Cuando lo explico, es inentendible. Así como a mí me costó mucho entenderlo después, simplemente decir, yo tengo una cantidad de una existencia de carbono en el suelo en mi último año del inventario, tengo una existencia de carbono en el primer año de mi inventario, lo resto, me va a salir un delta. Ese delta lo divido por la cantidad de años de mi inventario para calcular el promedio anual. Eso te está diciendo. Simplemente calcula el promedio anual. Ahora, el SOC en sí puede estar, y aquí es donde les decía, como todo se puede volver más complejo dentro del inventario, el SOC está relacionado con un montón de diferentes subvariables que tiene relación con la representación de la zona climática, los tipos del suelo, el conjunto de los sistemas de gestión. Ese es el CSI. Entonces, si tú quieres ir adentrándote en un cálculo más profundidad, tienes que ir entendiendo cuál es la variable, la zona climática, el tipo de suelo, y luego también tienes que aquí los diferentes tipos de suelo y aquí está el área. Entonces, aquí esta área de acá es la clave, que esa área en realidad la tienen los colegas de UTCUTS. Ellos son los que manejan las áreas. Y así se calcula el delta con respecto al SOC. Se puede calcular en suelos minerales, como también se puede calcular en suelo orgánico, pero en suelo orgánico ya nos vamos a la otra categoría, que es la categoría de cultivo de histosoles y todos los suelos orgánicos, y eso es mucho más sencillo porque eso es simplemente la pérdida anual de carbono de los suelos orgánicos drenados, es simplemente el área del suelo drenado por el factor de emisión y ya lo tiene. Es mucho más sencillo, es más complejo en suelos minerales. Entonces, una vez que ustedes tengan eso, o que los colegas de UTCUT se los pasen, ustedes lo que tienen que hacer es tomar este delta de carbono en suelos minerales y aplicarlo, como les decía, a la relación carbono-nitrógeno que está acá, la R. Y lo que ustedes van a generar con eso es efectivamente la cantidad de nitrógeno que ustedes están anualmente perdiendo en el... Esa es podríamos decirle, la teoría. Ahora, no sé si hay alguna duda con respecto a eso. Se me estoy alargando mucho, muy fome. Estoy aburrido. No, de hecho está bastante claro lo que mencionaste. Quizás como va a quedar en la grabación, sería interesante saber el tema de tierras forestales y pastizales, entonces, ¿dónde se contabilizaría en el sector? Exacto. Exacto, son esos detallitos que uno siempre busca. Ahora, como yo te di, una vez que ya entendemos un poco la teoría, como de qué estamos hablando y qué es lo que tenemos que buscar al final, por eso a mí me gusta, te vuelvo a insistir y voy a ser súper majadero con eso, es súper importante cuando tú calculas haces inventario de gases de efecto invernadero, entender cómo se genera el gas de efecto invernadero. Porque una vez entendiendo cómo se genera el gas de efecto invernadero es que empiezas a entender cuál es la información que requiere.
Eh, y te empiezas a dar cuenta muchas veces que la información ya está disponible o la información es fácil de obtener. Ahora, ¿qué me gustaría mostrarte? Me gustaría simplemente mostrarte el inventario de Nueva Zelanda. ¿Y qué dice Nueva Zelanda? Dice el nitrógeno mineralizado por la pérdida de las cuestiones. Dice, ellos lo calculan con el Tier 1, lo simplifican bastante. Aquí así está ya súper simplificado cómo lo hacen. ¿Qué cosa interesante? Aquí dicen que ellos dicen la mayoría o la mayor parte del nitrógeno mineralizado durante la pérdida de materia orgánica está cubierto bajo LULUCIA. ¿Ya? Entonces ahí lo que yo te decía con respecto a que, ojo, esto lo tienen que cubrir la gente de Luxur, con excepción si la actividad está bajo Cropland Remaining Cropland Land Use Category, el cual es reportado en el sector agricultura. Entonces, eso es lo que te está diciendo Nueva Zelanda. Básicamente, nosotros lo que estamos reportando aquí es solamente lo que está pasando en tierras que permanecen como tierras. Es por el cambio de gestión de la tierra. Ah, y otra cosa interesante que quería mostrarte era que al final esta gente te dice el SOC de referencia, que es como el por defecto, el SOC de referencia que está acá, el por defecto. El SOC de referencia es lo mismo o es la misma lógica que el valor por defecto, el factor de emisión por defecto de arroz, que si te das cuenta el factor de emisión por defecto de arroz, que es 1.3, tú tienes que ajustarlo de acuerdo a las condiciones locales, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Entonces aquí básicamente lo que te está diciendo es que el stock de referencia lo ajustas por tus condiciones, por tus condiciones específicas de tierra, por tus condiciones específicas que LMG, no tengo la menor idea, de existencia para el régimen de gestión. O sea, aquí te dice el tipo de tierra, tienes que ajustar el de referencia por el tipo de tierra, por el tipo de gestión, por el I, que no sé qué es el I. Ah, si es que le aportan materia orgánica y por el área. Y aquí te entrega los SOC de referencia. Y aquí te está mostrando todo para todo, para boreal, para diferentes tipos de tropical, bla, 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 bla. Te va mostrando los diferentes tipos de suelo, suelo arenoso, suelo volcánico. Entonces ya uno puede partir por un carbono de referencia. Ahora, ese carbono de referencia, te vuelvo a insistir, probablemente estas decisiones las estén tomando la gente de Utkut, no usted. Y aquí está Nueva Zelanda. Sí, de hecho el año pasado nosotros estuvimos como apoyando, apoyando y aprendiendo un poco de estas tablas de hojas de cálculo. Y sí, recuerdo todo eso. Ellos Claro. ya contemplaban algunos valores de esas Exacto. tablas. Entonces aquí también, ¿qué cosa clave te dice? El dato de actividad del carbono asociado con cropland desde el 90 fueron provistos por el sector Utkut. Y ahí te dice sí, Chapter 6, bla, bla, bla. Y aquí te dice cuánto la mineralización, que es re poca en general. ¿Qué otra cosa interesante me gustaría ver de acá? Uno puede ver, básicamente, si uno se baja la CRF del país, uno puede ver cómo está aquí reportado efectivamente la mineralización. Aquí está reportado. Menos 0,003. Una cosa muy ínfima. ¿Qué otra cosa interesante? Ahora, veamos en vivo y en directo. ¿Qué pasa qué pasa con Australia? Busquemos cómo lo hace Australia. Entonces, para eso me tengo que descargar el NIR. Va a ser un movimiento eterno esto. Podríamos improvisar por mientras. Ya, y se está descargando. Entonces voy a ir a Australia.
Acá está Australia. Descomprimo el NIR. Esto yo no sé cómo lo ha hecho Australia, pero vamos a ver en conjunto cómo lo hace Australia con respecto a esto mismo. Australia. Entonces, esto debería ser, vamos a buscar agricultura. Agricultura debería ser el demo. Ya vamos a ver, ¿qué nos dicen Australia? Dicen que la descripción de la categoría, bla, 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 que incluye mineralización debido a la cuestión. Ahí te muestran dónde está mineralización. Mineralización se ve ahí, mira, ahí lo calculan, mineralización. Uy, está chiquitito. La parte metodológica, inorganic soils, cómo lo hacen ellos, bla, 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 organic fertilizers, orina, residuos de... Ah, esto también les puede servir para lo que estábamos conversando delante, que eran los residuos de cosecha. Mineralización. ¿Qué nos dicen estos caballeros? Estos caballeros nos dicen que es sumamente complicado porque ellos lo dividen en su inventario por... Ellos sí tienen, a lo mismo que tiene Chile, lo tienen dividido por sectores, por como subnacionales. Bla, bla, dice bla, 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 simultáneos, this mineralizations contain additional, bla, bla, bla. In your wish and comply remind companies things that are when emission report. Mira qué interesante, dice, en los años en que el cropland permanece como cropland y su categorización es que un sumidero, no hay emisiones en esta categoría. Y aquí qué dice, oh, mira qué interesante, dice, todos los soil carbon stock, los cambios son estimados en el sector UTCUTS usando la simulación Fulcam, que ya es súper país específico. ¿Qué otra cosa dice? El IPCC menciona usen parámetros de emission factor emission sources de valor. Mira, aquí dice que el valor de carbono, la relación carbono-nitrógeno usado es 10. ¿Y eso es coincidente con qué? ¿Con qué? ¿Con qué es coincidente? ¿En qué te dicen aquí? Me dice. Puede usarse el valor por defecto de 10 para situaciones que impliquen cambio en la gestión de tierras cultivos que permanecen como tales. Entonces, Australia está siguiendo las directrices bien, bien cuadraditos. Entonces, por resolver análisis Australia, incluyendo the emission factor applies. Aquí, ¿cuál es la diferencia? Que ellos aplican un factor de emisión país específico, a diferencia del factor por defecto. Y aquí te muestran el algoritmo que ellos tienen, que ellos tienen igual un sistema súper complejo que funciona con algoritmos. Entonces, re complicado, lo tienen dividido por zona, Australia. Para papá, entonces aquí te dicen que cómo lo calcularon ellos, la ecuación que usaron es la siguiente. El factor de emisión que están usando es un factor de emisión país específico de la fuente. Aquí le ponen, no sé cómo se pronuncia esto, eGrace 2014. Y eso. Entonces ellos son súper, te están diciendo, lo estamos calculando súper general. Y al final esto lo calcula los señores de Outcuts. Entonces, muy similar como lo hace también, y aquí podemos ver. Ahora, no sé si tienen tiempo, no sé si tienen ganas, porque podríamos ver, acuérdense que en el locator vi que Canadá lo tenía en país específico. Lo tenía súper país específico. Entonces, no sé si tienen ganas, podemos ir a buscar el de Canadá y echarle una miradita con qué es lo que hacen. No sé si hay alguna duda o consulta por ahora, Yurisa. De momento no, solo que sí conversar con los colegas de otros. Yo sí más o menos había visualizado un poco de dónde venían los datos y vi las hojas de cálculo. Sí estaba asumiendo de englobar tierras de cultivo, pastizales, todo en una sola bolsa, pero al final ya entendí que son las tierras de cultivo lo que nos toca a nosotros. Exactamente. Ahora probablemente le resulte súper bajo o probablemente no encuentren información o puedan asumir que no hay grandes cambios en la gestión.
Porque aquí estamos hablando de cambio en la gestión de la tierra. Sí, justamente el ingeniero Héctor es el que estaba apoyando al ingeniero Raúl, porque él estaba preguntando más o menos cuáles eran las prácticas de manejo y allí usando juicios de experto, porque no se tiene como ese nivel de detalle. Pero el ingeniero Héctor es el que estaba ayudando allí para generar unas tablas sobre gestión de la tierra. Qué raro que solamente está en la parte 1 del de Canadá. Algo pasó aquí. Qué lindo que todos los inventarios tienen como la misma estructura, entonces es re fácil buscar cosas. Organic fertilize, crop residues, mineralización. Entonces, ¿qué ellos dicen con la mineralización? Mira, dicen carbon result bla 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 content in the cropland category of the LULUCF. Listo, es culpable el LULUCF. Loss of carbon contribute to the overall balance agricultural. This nitrogen also inorganic from the metodología issue. ¿Qué dice la metodología? Usando un tier 2 approach based on the amount of that's losing result of change crop management practice, crop productivity and manure application, multiplied by the emission factor of the eco district level. Claro, ellos lo hacen factores de emisión a nivel de distritos ecológicos. Claro, y aquí te dan un montón te ponen transparentemente, ellos usan una conversión de 20 años, dividen los cambios por 20 años. Y donde también usan cosas específicas. Ojo, porque aquí donde también lo hacen súper específico es que la relación carbono-nitrógeno deriva de situaciones sumamente país específicos. Eso. Eso, interesante cómo lo ven ellos, porque ahí podemos ver la diferencia con Australia que estábamos viendo antes, que Australia dice no uso la relación carbono-nitrógeno por defecto de 10, en cambio Canadá dice yo uso la conversión carbono-nitrógeno específico para cada uno de mis distritos ecológicos. Y ahí ellos avanzan a un tier 2. Eso en general, no sé si hay alguna duda, consulta. Disculpa por extenderme tanto hablando y hablando, pero me parece que igual es interesante poder entender estas dinámicas como para poder entender el cómo se calculan las cosas, a mi parecer. Okay, pues también está bastante claro, no sé. No sé si no hay alguna otra consulta. No sé si no tengo dudas todavía. Perfecto, muchísimas gracias, Héctor. No sé si los colegas de Chile tienen alguna consulta, duda. Hasta el momento está claro. No, Pablo, Quizás con el tiempo, con los cálculos, ahí van a surgir algunas dudas. Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Entonces, eso. Importante, Pablo, en caso de, por ejemplo, de que Panamá no cuente con estos cambios en el uso del suelo, ¿el país lo puede no reportar? Sí y no. ¿Por qué digo sí y no? Digo porque el concepto de puede es súper amplio. La pregunta es, ¿debe o no debe? O sea, en realidad los países pueden hacer lo que quieran. No te van a castigar por lo que hagas, te van a comentar lo que hagas, que es diferente. Entonces, en cierto sentido, los países, la MPGs, que son las modalidades de procedimiento y directrices, que son las reglas de presentación de información, ojo, siempre acuérdense de eso, la MPG son
cómo se tiene que presentar la información, no cómo se tiene que hacer las cosas. Son dos cosas diferentes, en general. La NPGs te dicen que tú no puedes no calcular emisiones. Si es que si es que la fuente existe en el país y está generando emisiones de gas de efecto invernadero, tú tienes que de una u otra forma utilizar criterios de las mismas directrices del IPCC del 2006, que son las técnicas de empalme. Y estas técnicas de empalme, las directrices te presentan 4, que son datos sustitutos, que son extrapolación, interpolación, y hay otra que siempre se me olvida que nunca la menciono, pero son 4. Pero te dice, aquí hay 4. Tú puedes usar más técnicas de empalme, te dice. Entonces, lo que te dice la directriz es que tú no puedes no contabilizar y reportar algo que sí ocurre en el país y que tú sabes que está pasando, salvo que sea confidencial. Y en confidencial te dice, usa la clave de notación confidencial para mostrar esa información. Ahora, lo que te dice la NPGs es que tú puedes, la única forma en que tú puedes decir que no estimas algo es aplicando un criterio que se llama el umbral de insignificancia. Y el umbral de insignificancia tiene una serie de criterios. Básicamente es que sea muy chiquitita la emisión. Pero para poder decir que es muy chiquitita la emisión, tú tienes que calcularla de alguna forma. Entonces yo lo que creo es que ya que estamos cambiando de reglas y que vamos a empezar a presentar nuestras modalidades, procedimientos, nuestro inventario bajo la lógica del Acuerdo de París, yo creo que esta es la oportunidad para calcular todo, usando técnicas de empalme y luego empezar a usar el criterio en nuestro inventario futuro, vamos a empezar a usar el criterio de insignificancia. Entonces probablemente vamos a tener un cálculo súper general y un cálculo lleno de incertidumbre, pero eso te va a servir para decir, mira, yo calculando esto creo que esto es insignificante y no lo voy a volver a calcular. Y lo voy a reportar como no estimado en los futuros inventarios. Pero quizás esta es la oportunidad en que se tiene que hacer. Eso es lo que, pero te vuelvo a insistir, eso es lo que dice la NPGs con lo que respecto a lo que se debe hacer, no lo que se puede hacer. Eso en general. ¿Estamos todos felices? Yo por lo menos estoy feliz. ¿Incluso usted? Por acá sí, todo claro. Buenísimo. Yurisa, Héctor, Bueno, todo claro, todo claro. qué bueno que quede claro. Ya, estimado, eso sería por mi parte. Le doy la palabra, no sé si Yurisa, ¿quieren decir algo? Richard, ¿quieren decir algo? Ok, bueno, muchísimas gracias, Pablo, por todo. Yo soy una fiel pupila de Pablo. Yo no sabía nada de inventario y desde hace algunos años he venido, él me inspiró en el tema del inventario y bueno, sigo aprendiendo y seguiremos aprendiendo porque esto es una dinámica que se sigue como que moviendo, salen nuevas ecuaciones, nuevas variables, en fin, estamos en ese proceso de aprendizaje y bueno, seguiremos trabajando para mejorar nuestro inventario en el país. Muchas gracias. No, gracias. Esa es la idea. Mejorar. Gracias, bueno, gracias Paulo por acceder a presentar la información, esta experiencia y también cosas que nos sirven a todos, el tema del locator, revisar los inventarios, creo que es algo transversal a lo que hacemos nosotros en la región, tenemos mucho que aprender. Así que nuevamente gracias, también gracias a Panamá. Es interesante también que se acerquen a nosotros a consultarnos, nosotros abiertos a poder gestionar y facilitar las actividades de cooperación. Así que creo que por parte de Chile estamos. Buenísimo, colega. Ya, eso sería por mi parte. Muchísimas gracias. Voy a parar la grabación, pero sí les voy a preguntar otra cosa. Esto es